Empezamos. Grabación de la clase de hilos, arquitectura de kernels y algo de planificación sobre hilos. De los martes a la noche eh, del 9 de septiembre de 2025, cuando todavía somos campeones del mundo. Este, y así será por un poquito menos que un año más. Bien, hilos y kernel. ¿De qué se trata la clase de hoy? Nosotros vimos procesos, describimos un poco de qué se trata el concepto, es el gran concepto clave e importante, digamos, ¿no? Y bueno, entendimos que a través del lanzamiento o la ejecución de varios procesos concurrentemente, el sistema podía ser más productivo, podía aprovechar mejor los recursos de una computadora, aclarando que la concurrencia es un término amplio, ¿no? Que habla de varios procesos activos. No necesariamente son de los mismos recursos, tal vez sí, tal vez no, pero están activos en ready, running, bloqueado. eh, y en algunos casos teniendo un paralelismo real cuando tenemos más de un procesador, ¿no? Si tengo tres procesadores, puedo tener tres procesos en running a la vez. Y después vimos planificación y dijimos, bueno, para gestionar estos varios procesos activos a la vez y determinar quién ejecuta primero, en qué orden, cuáles son las prioridades de mi sistema, hay toda una parte del kernel que se encarga de la planificación. Lo clasificamos largo plazo, mediano plazo y hablamos de algoritmos de planificación como FIFO, round robin, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora lo que vamos a ver es el concepto de hilos o threads en inglés. Eh, Vamos a ver cómo podemos tener concurrencia, ¿sí? O sea, varias procesos livianos o entidades especiales que están ejecutando concurrentemente, tal vez en paralelo, tal vez no, pero aprovechando los beneficios de la concurrencia, pero sin usar procesos, sino buscando un nivel de concurrencia que sea más óptimo en ciertos casos, que ahora vamos a estudiar. Entonces, para empezar, eh, y de golpe me vino a la mente una vieja canción que no era de cumbia, sino que era de no sé qué. Era el Mineíto, ahí está, me acordé de eso. Vuelvo. Eh, Vamos a empezar con un ejemplo. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo real que ha ocurrido en la industria de un sistema conocido y de ahí vemos cómo el uso del concepto de hilos puede ayudar a mejorar la cosa. Eh, eh, Bien, hilos. Un chiste que de hace varios años digo que es malo y hay que mejorarlo y nunca lo mejoramos. Multiprogramación más eficiente. El ejemplo que vamos a ver es el desarrollo de un FTP server, que eh, curiosamente, o no tanto, es un protocolo y una arquitectura para el manejo de archivos remotos, viejísima, que debe haberse inventado hace por lo menos 30 años. Se sigue usando hasta el día de hoy, por ahí en poco, pero se usa. Que de bastantes parecidos al protocolo HTTP, que sí se usa bastante. Y que tiene muchas analogías con su trabajo práctico, porque el trabajo práctico que van a hacer ustedes habla sobre la creación y manipulación de archivos, ¿no? Entonces es un poco la misma temática, pero tomando un caso real. Así que FTP significa File Transfer Protocol. La idea es tener que vos tenés un servidor, imagínate un proceso corriendo en modo servidor que tiene archivos. Entonces, sobre ese servidor vos te podés conectar para operar sobre esos archivos. Voy a dibujar un poquitito como para que sea más divertido, en un color como este.
Operación remota sobre archivos, ¿está bien? Leer, escribir, etcétera. Entonces acá tenemos nuestro FTP server y viene un cliente, que es otro proceso que puede estar corriendo en la misma computadora o no. Medio que la idea es que esto pueda no ocurrir en la misma computadora, ¿no? Similar a el query control de su trabajo práctico, ¿sí? Entonces este cliente se conecta al FTP server y le manda un comando. Le dice, che, quiero listar los archivos que vos tenés en tu servidor. Entonces el tipo le responde, bueno, tengo los archivos A, B, etcétera, y el cliente los muestra y eso es una operación. Otro cliente podría conectarse y mandarle un comando de tipo, quiero obtener el contenido del archivo a.txt. Y el servidor entonces le responde por ese socket, porque esta comunicación está pensada para, puede funcionar en cualquier lugar, pero típicamente se usan sockets, con el contenido del archivo, ¿no? Para que el cliente lo muestre. Podría ser un editor de texto, no sé. Eh, eh, em, Acá tengo, compartí los resultados de la encuesta que ustedes respondieron en una mesa chica de trabajo práctico, entonces hay muchos que están especulando. Pero pará, ¿por qué? ¿Qué dijeron eso? No entiendo esos números, ¿qué significa? Así que ya nos estamos preguntando, ¿por qué ustedes respondieron lo que respondieron? Bueno, bien, entonces sobre esto trabajamos, sobre esta idea. Imagínense que queremos construir este sistema, ¿ok? Acá viene un tercer cliente por ejemplo, dice voy a guardar un archivo nuevo que se llama c.txt, entonces el cliente manda el contenido y el FTP lo guarda. ¿Se entiende hasta acá el sistema que estamos imaginando, que es, digamos, una arquitectura real usada muchísimo? Cualquier cosa, por favor, me preguntan si los archivos están persistidos en la computadora donde está corriendo el FTP server, ¿sí? En forma de archivos y ahí se guardan, se escriben, se leen. Bien. ¿Cómo programaríamos esto? Bien. Computadora, tengo un programa que lo programo, lo ejecuto, tiene un proceso y el proceso tiene un código, un pseudocódigo como este que estamos viendo acá. Eh, Solo conocemos procesos, no sabemos lo que es un hilo por ahora. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, agarro el proceso servidor FTP, lo programo y acá tengo un gran while true, cuya operatoria de base es recibo un pedido de un comando, algo para hacer, de un cliente y un gran switch, como nos enseñaron en algoritmos y estructuras de datos. Supongo que vieron esta estructura ahí, ¿no? Donde hago cosas como estas, por ejemplo. Bueno, si el tipo me pidió listar los archivos, voy a listar los archivos. Si me pidió obtener un contenido, voy a mandar el contenido de un archivo, ¿no? Donde obviamente esta recepción del request, del pedido, es recibir un mensaje del cliente a través de un socket. Y acá estoy enviando la respuesta en ese socket, en cada uno de estos casos, ¿no? ¿Estamos bien? No hay ninguna magia, forma básica de empezar a diagramar la lógica de un programa que resuelve este problema. Siempre está bueno empezar por lo básico, ¿no? Bien, entonces acá tengo mi FTP y vamos a imaginarnos un escenario, ¿no? Estoy acá. Esto quedó distinto, ¿no? Aparece esto primero y aparece esto después. Se me conecta un cliente, ¿no? Y el cliente me dice, dale, quiero obtener el contenido del archivo a.txt. El proceso servidor entra en el well true. Acá imagínense que está todo el pseudocódigo que vimos antes, recibe el comando, lo procesa, lo valida, bla, 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 y dice, bueno, tengo que mandarte el contenido de este archivo. Entonces ahí empieza a viajar por este socket todo el contenido que este proceso se encargó de abrirlo. Acá hay un open embebido, ¿no? Se abrió el archivo, se fue cargando memoria y se empezó a enviar por acá. ¿Bien? Entonces el cliente, ¿qué está haciendo? Está recibiendo los mensajes que se corresponden con el contenido de ese archivo. Imaginemos que en ese momento, mientras el archivo está siendo enviado, se conecta un segundo cliente, ¿sí? Que pide otra operación. Dice, yo quiero borrar otro archivo, c.txt. Entonces, ahora, ¿qué pasa? El tipo intenta conectarse, tal vez manda el comando, pero el cliente tiene una lógica, el servidor, perdón, tiene una lógica secuencial. En este momento, el cliente está procesando el envío, esta función, ¿no? Por tanto, este se podrá intentar conectar y enviar un comando por la red, pero el servidor no lo recibió, no aceptó la conexión tal vez, y obviamente no le respondió. Entonces el cliente está esperando, ¿sí? Eh,
nada, no pasa nada. Cuando el cliente uno termina de recibir el contenido, eh, este pseudocódigo termina de ejecutar la función send, vuelve acá al while y procesa el siguiente pedido de comandos y entonces entra el switch en el lugar correspondiente. Ahora, la cuestión acá es, ¿podríamos optimizarlo un poco más? ¿No? Si esta operación es una operación por ahí muy sencilla, que requiere usar por ahí el mismo dispositivo, pero es breve, mientras que esta por ahí va a ser larga, ¿no? Enviar el contenido, es un archivo grande, supongamos. Así que esta idea de esta forma de atender, conocida como monohilo, aunque todavía no hablamos del concepto hilo, pero sí que se la conoce así, esta estrategia es una estrategia donde yo proceso los pedidos de a uno a la vez, ¿no? Funciona, ¿no? Pero si yo tengo varios clientes que se conectan, todos los que no sean el que está siendo atendido van a estar esperando y tal vez no todos quieren hacer las mismas operaciones o indirectamente usar los mismos recursos del servidor. ¿Está bien? Entonces, segunda forma de optimizar esto, solución 2 es agarrar y decir, bueno, yo conozco los procesos, pero mi sistema es multiprogramado, puede tener varios procesos corriendo en la computadora. Nada me impide que mi aplicación FTP Server, no te sé que uso el término aplicación, ahora esté conformada por varios procesos en vez de uno. Acá empieza un poco la idea de por qué ejecutar procesos, ¿no? Que un proceso es ejecutado por otro proceso, ¿para qué? Bueno, acá estamos pensando en una aplicación de FTP Server que va a usar varios procesos para lograr su tarea, ejecutando concurrentemente en la misma computadora. Entonces, separo y armo la siguiente estrategia de diseño. Tengo un programa que después se va a transformar en un proceso coordinador, que lo que hace es coordina la recepción de los nuevos clientes que se quieren conectar para pedir cosas y que cuando un cliente mande un comando, este proceso, en vez de ejecutar él, el comando, va a lanzar un proceso nuevo, solo para ejecutar este comando que se acaba de pedir. Hasta acá como venimos. Eh, Me Todo bien, siento muy solo, así que dígame todo algo. bien, profe, se entiende, se entiende. Hasta acá todo joya. ¿Bien? ¿Se Todo entiende? bien, no, no lo casé, la verdad que Dígame, no. profe. Bien, Profe, el mucho no. launch process eh, Sí, no ejecutaría, ¿cierto? O sea, ejecutar. eso último que mencionó, Sí, dijo que, o sea, no entendí la pregunta. claro, o sea, eso último que mencionó del launch process Mm. era que no ejecutaba directamente, o La función va a ejecutarse para lanzar claro, un proceso nuevo. Ahora muestro cómo continúa el gráfico, porque no terminó. ah, sí, sí. Eh, entonces, avanzamos y ahora se me preguntan. Entonces, ahora se me conecta un cliente, ¿no? Supongamos que está en otra computadora, se conecta al proceso FTP Coordinator. ¿Mm? Recuerden que en una computadora hay varios procesos. Yo me conecto a uno de ellos, ¿no? El que esté escuchando en el puerto al que yo me quiero conectar, ¿no? Y es un puerto conocido previamente. En el caso de FTP es el puerto 21, si no recuerdo mal. En su trabajo práctico elegirán un número correspondiente a un puerto disponible cualquiera, supongamos 10.000. Decimos números grandes porque los puertos personalizados o para casos de uso específicos que no son estándares, eh, se suelen elegir números, no sé, de 1.000 para arriba por lo menos, porque hay muchos números que están reservados para protocolos conocidos. Se conecta el cliente al proceso FTP. Y fíjense, cuando se conecta, el coordinator le dice, acepta la conexión, lanza el nuevo proceso. Fíjense que este proceso ya no es un coordinator, es un proceso client handler, tiene otro programa. Y le responde el FTP Coordinator al cliente y le dice, conexión aceptada, pero dialoga con el proceso uno que acabo de crear. Le va a mandar obviamente información para poder conectarse al proceso uno. No puede escuchar el proceso uno, perdón, sí, el proceso client handler uno en el mismo puerto que el coordinator, ¿no?
Este proceso client handler ya se conectó. Eh, y entonces el cliente se conecta con el proceso, rompe la conexión original, abre una nueva, misma máquina pero otro proceso, y a ese proceso le dice, che, quiero que me des el contenido de tal archivo. Y el tipo responde. Dividí mi sistema en dos subsistemas, ¿no? Cada uno tiene una lógica distinta, ¿sí? Está bueno, esto es más modular, responsabilidades un poquito más separadas, ¿no? Entonces la lógica de este cliente handler es más sencilla. Recibo comando, lo proceso. No es la misma que esta, ¿no? Si mañana se me conecta un cliente 2, mañana, perdón, mientras está ejecutando el cliente uno, ¿a quién se conecta el cliente 2? Al coordinator. Misma historia, el coordinator crea un nuevo proceso client handler, fíjense, client handler 2, con el mismo programa que el client handler uno y la misma historia. El cliente entonces ahora sabe que se tiene que conectar con el client handler 2. Entonces ahora, ¿qué tenemos? Dos clientes ejecutando desde la perspectiva de cada uno al mismo tiempo. Este está, digamos, de alguna manera running en el sentido de que su comando está siendo enviado y procesándose de su perspectiva. El tipo lo pudo enviar, este también. Y ahora es el sistema operativo el que está gestionando a estos tres procesos. ¿Cómo? Con la planificación de corto plazo que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Si hay un round robin, ejecutará un poco uno, un poco el otro. Si hay dos CPUs, mandará dos procesos a cada una CPU y el otro tendrá que esperar. Si hay un disco compartido y ambos procesos quieren escribir el mismo disco, le encolará los pedidos el sistema operativo. ¿Está bien? Entonces ahora tengo una aplicación con varios procesos para manejar esta situación. Acá tengo el estado, ¿no? Que yo decía, ¿no? Y esto definitivamente es un poco más eficiente en uso de recursos que la solución anterior. Al menos inicialmente. Después va a haber varias excepciones que tal vez no veamos en la clase. Eh, pero vamos a ir por el camino de histórico de decir esto es más eficiente que lo anterior. Digo, después hay soluciones más avanzadas que eh, plantean que para otros casos no lo es y está bien, pero no vamos a ir por ahí por ahora. Eh, Bien, ¿se entendió un poco más ahora el ejemplo? Segunda solución para nuestro FTP server, ahora lanzando un proceso por cada cliente que se me conecta. ¿Sí? Em, si no recuerdo mal, hay uno de los módulos de trabajo práctico que pide eso. Eh, Me parece que es la persistencia. Em, que pide que por cada worker que se le conecta, cree un hilo. Vamos a verlo, a ver si es cierto. ¿Qué opinan? Sí, Sí, sí. qué Sí, divertido. sí, Perfecto. De en eso hecho, estoy trabado. menciona hacerlo multihilo, Ahí va. justamente. Yo dije persistencia, pero el nombre es en inglés storage. Lo que pasa es que antes de publicarlo se llamaba persistencia. Claro. Y vamos a ver esto que decían. Creará un servidor multihilo y quedará a la espera de las conexiones de los workers. Bla, 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 bla. Formateo inicial, primer bloque, bla, 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 bla. Ah, acá no dice un poco el detalle fino, sino que dice que es un multihilo y nada más. Entonces, acá va a haber que hacer algo parecido a la solución 2, pero con hilos, que es algo que vamos a ver ahora próximamente. Eh, pero quédense con esta idea. Acá tenemos un módulo persistencia, que está acá arriba, que cuando se le conecta un worker, eh, va a tener que crear esta entidad hilo que maneje
esa comunicación, ¿no? Así que bueno, después volvemos. Bueno, acá está la Perfecto. solución 2, Una entonces consulta. ya la vimos. Sí, ¿alguna duda? Cuando dijo planificador de corto plazo, ¿por qué el planificador de corto plazo? El planificador de corto plazo va a gestionar cuándo ejecutan y por cuánto tiempo estos tres procesos que tengo acá, que están en la misma máquina en un sistema operativo. Quién ejecuta primero, quién ejecuta después, ver quién se quedó bloqueado. Ese es el que va a estar gestionando esa planificación fina, que es la que queremos poner foco. No sé si responde, pero si no, profundizamos un poquito la pregunta. No, no, es entendible. O sea, porque básicamente nos agotamos a eso, no a otro de mediano o largo plazo, porque no hay nada que se pase a disco ni nada por el estilo. ¿O no? Correcto, correcto. Estamos mirando el planificador que siempre está, que es el de corto plazo. Para este problema, vamos a pensar solo en ese, digamos. Eh, este, bien. Ventajas de la solución 2: tenemos un diseño más modularizado, están separadas las responsabilidades, ¿no? Por lo tanto, es un poquito más fácil de entender que tener todo en un solo bloque. Y es, como decimos acá, multiprocesamiento friendly. Esto significa de que yo lo programo de esta manera, y si después en la computadora donde corre todo esto hay más de una CPU, mi arquitectura va a sacar provecho de eso. Porque si tengo dos CPUs, los dos procesos que tengo acá de abajo, supongamos, pueden estar ejecutando. Si mañana tengo tres, los tres pueden estar ejecutando. Y si hay solo una CPU, bueno, ejecutarán de uno a la vez en la CPU, gestionado siempre por el sistema operativo. No tengo que hacer nada especial para aprovechar este multiprocesamiento, ¿sí? Después, por otro lado, en términos de observaciones, puntos de mejora, digamos, ¿no? Hay algunas cuestiones, ¿no? Vamos a empezar por acá. Reutilización de código. Un- si miramos acá con detalle, estos dos de acá, este y este, están reutilizando o tienen el mismo código, ¿no? Entonces, pregunta para hacernos: ¿cuántas veces se cargó el código a memoria RAM, las instrucciones de estos dos procesos que salen del mismo programa? Y la respuesta es que si no hicimos nada especial, tengo dos copias. Tengo esta copia acá y tengo esta otra copia acá. Entonces ya nos damos cuenta, como personas del mundo de sistemas, que no es lo más óptimo tener dos veces lo mismo en la memoria RAM. El código es algo fijo que no cambia. Piensen en el segmento o componente de código dentro de la imagen de un proceso, ¿no? Por supuesto que los datos cambian, la pila cambia, pero el código es fijo, ¿no? Entonces, ¿pueden estos procesos compartir este código, de obtenerlo como una sola vez? Bueno, si hacen uso de la gestión de bibliotecas compartidas, bibliotecas de código, libraries en inglés, lo podrían hacer, ¿no? Agarrar ese código, lo separan de la biblioteca, el proceso de construcción del programa implica generar esa biblioteca y la instalación implica disponibilizarlo ahí. Eh, una biblioteca compartida que en el fondo está usada solo por los procesos de la aplicación FTP, no está reutilizada por otros procesos de la misma computadora, digamos, que hagan otra cosa que nada que ver, ¿no? Así que se puede compartir código, pero requiere un laburo extra, intermediando el sistema operativo y tenemos que generar bibliotecas que sirven para los procesos de esta aplicación, pero nada más. Y sobre las primeras dos, ¿no? Yo hablé acá de esto, ¿no? Eh, la creación de varios procesos por cada petición, vamos a decir que es una operación que demanda mucho, que tiene un overhead, porque el proceso es la entidad más compleja que hay, requiere la creación de muchos recursos. Por supuesto que, como dijimos varias veces, a ojos humanos ocurre rápido, pero es una operación a nivel computacional importante. Entonces, si pudiéramos crear algo más chiquito, sería mejor, ¿no?
Y finalmente vamos a, agregarle un poquito de features o funcionalidad a nuestro FTP Server que hasta ahora no había explicado y vamos a imaginarnos que eh, hay ciertas estadísticas que FTP Server intenta recolectar de funcionamiento, de archivos transferidos, bytes transferidos, etcétera, que se recolectan acá, en el proceso coordinator, y para lo cual estos necesitan dejarle información de lo que pasó con las transferencias, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos sobre los procesos en la clase de procesos? Que por defecto son entidades aisladas, que por defecto no comparten recursos. Entonces, ¿cómo hacen? Bueno, se tienen que comunicar. ¿Es imposible? No. Usarán una técnica de Interprocess Communication, IPC, que no tiene nada que ver con el índice de precio del consumidor, este, que no es otra cosa que usar herramientas que provee el sistema operativo para comunicar procesos. Cola de mensaje compartida, espacios de memoria compartidos, sockets, como un recurso que también, cualquiera de todos esos permite que los procesos se comuniquen y eso podría funcionar tranquilamente. El pequeño coste que tiene, o no tan pequeño, es que, bueno, hay que involucrar también al sistema operativo para que estos procesos se hablen entre sí, compartan estadísticas. Y después, por otro lado, archivos que yo puedo tener en el sistema. Ya sea los archivos, estoy dibujando un archivo, me está haciendo muy mal, pero eh, de configuración de las aplicaciones como archivos mismos que el FTP lo tiene que abrir o leer, nos va a pasar que varios procesos pueden llegar a querer abrir el mismo archivo. Bueno, eso se puede hacer, pero voy a tener una serie de estructuras repetidas para lo que representa el proceso de apertura de un archivo, cerrarlo, digamos, y esas cuestiones. Yo qué sé, si es un archivo de configuración como los que tienen trabajo práctico, es una cosa que se lee, digamos. Acá hay cosas que se podrían simplificar o, mejor dicho, unificar. Eh, entonces, con estas tres ideas, eh, en nuestro sistema se tienen que comunicar los procesos, eso implica involucrar el sistema operativo, los escritores, los archivos se tienen que abrir varias veces, eso se podría mejorar para decir, che, ¿puedo abrir un archivo una sola vez para todos? Crear un proceso por cada petición se puede, pero tiene una demanda de overhead importante. Y el código no se reutiliza por defecto entre procesos con el mismo código, a menos que haga algo especial que también implique involucrar al sistema operativo, ¿no? Así que, ¿qué es lo que estamos señalando? Aquellos aspectos que, si yo los cambiara, eh, podría tener el mismo sistema un poco más óptimo, un poco más eficiente en términos de uso de recursos. Y si nos damos cuenta, todo tiene que ver con decir, tenemos un involucramiento del sistema operativo que, como sabemos, implica cambios de modo de ejecución, context switch. Y esas cuestiones, si yo las evitara o las redujera, mi sistema funcionaría más rápido, ¿sí? Así que por ahí vamos a ir en la optimización de nuestra tercera solución, ¿ok? ¿Cómo podemos ser más eficientes? Dice Homero, antes de que la moneda se le meta en la mano, ¿sí? Entonces, para pensar la solución 3, puta madre, se me enfrió el mate cocido. Eh, Vamos a pensar que teníamos en común entre toda nuestra aplicación. Nos gusta la idea de los multiprocesos, de la multiprogramación, pero ¿qué es lo que estaba medio repetido? Bueno, varios procesos tenían la misma copia de código, ¿no? Eso nos dimos cuenta, ¿no? Eh, el client handler uno y el 2 tiene el mismo código cargado dos veces. Un archivo puede ser abierto varias veces, supongamos un archivo de configuración para leer. ¿Por qué no puedo abrirlo una sola vez y que compartan esas estructuras de apertura o cargar la información una sola vez? Y aparte, yo tengo un sistema donde quiero aprovechar un poco la multiprogramación, pero también quiero compartir información entre mis entidades, entre mis procesos, de forma lo más eficientemente posible. O sea, quiero tener una especie de recurso o espacio común para tener datos compartidos. Entonces acá viene un poco las conclusiones, ¿no?
por qué no efectivamente compartimos el mismo código, compartimos los recursos, compartimos la memoria como un lugar donde pueda tener variables compartidas o espacios de datos que se pueden escribir y leer compartidos, pero que cada una de mis entidades, estos procesos livianos, en realidad tengan cada uno su camino de ejecución, ¿no? Porque el client handler uno no necesariamente está caminando el mismo lugar del código que el client handler 2, porque cada uno puede estar recibiendo comandos distintos. ¿Estamos bien? Entonces es un poco lo que queremos en busca de una optimización, este, mientras hago dibujos sin sentido alguno. Así que nos encaminamos a esta estrategia de solución que vamos a conocer como hilos, ¿sí? Threads con D de hilos y no con T de amenaza, ¿ok? Entonces, ¿qué conocíamos hasta ahora? Nosotros sabíamos que un proceso estaba formado por un PCB, ¿se acuerdan? Process Control Block, una pila, esto es la pila. Acá hay un agregado porque esto está robado del libro donde está la pila que conocemos, la del usuario, y esta que también está, pero no le damos mucha bola, que es como una pila de kernel. No pasa nada, ignorémosla. Y el espacio de direcciones del proceso. Acá, para mapear con lo que vimos de los elementos de la imagen del proceso en la clase de procesos, acá es donde tenemos el código, ¿sí? Acá es donde tenemos los datos estáticos. Acá es donde tenemos el heap. ¿Está bien? Lo mismo que vimos en la clase de procesos, reorganizado de otra manera. Y para mañana ya voy a terminar escribiendo todo esto. Ahí va. Esto que es lo que ya conocemos, le vamos a renombrar, vamos a decir que es un modelo de procesos monohilo, ¿sí? O single thread, ¿sí? Y para ir a una solución de hilos, tomando estas ideas de optimización que pensábamos antes, podemos pensar en algo como esto. Si yo tengo un proceso que es multihilo, entonces estoy pensando en un proceso donde tengo el PCB, ¿sí? Con información del PCB, un poco todo lo que conocemos, con algunos pequeños cambios que vamos a ver en un rato. Tengo mi espacio de direcciones tal cual lo describimos antes. El código, los datos, el heap, pertenece al proceso. Pero ahora tengo varios hilos de ejecución, ¿sí? Eh, el hilo uno, el hilo 2, el hilo 3, varios caminos que puede estar recorriendo el programa a la vez o concurrentemente. Entonces, para poder lograr esto, digo, bueno, si yo tengo tres hilos de ejecución dentro de un proceso, eso debería permitirme encontrarme con un estadio en el cual uno esté ejecutando, en running, y el otro esté bloqueado, y el otro esté en ready. Entonces, para eso necesito reflejar los estados eh, por hilo y ya no eh, por PCB. Entonces, voy a tener que tener una estructura chiquitita que le vamos a llamar Thread Control Block, que están viendo acá, para poner información administrativa, pero de cada hilo de ejecución. Cosas que pueden ser distintas para cada uno de ellos. Acá están viendo la pila. ¿Qué pasa con la pila? Y bueno, si cada hilo de ejecución tiene que poder estar recorriendo un lugar distinto del mismo código, eh, ¿se acuerdan que tenía la pila llamados variables locales y llamados a funciones que después pueden implicar llamados a otras funciones? Hay un apilamiento de información directamente relacionado con la ejecución, con el lugar del código que está recorriendo. Por lo tanto, no puedo tener la misma pila compartida entre todos los hilos, así que cada hilo tiene su propia pila. Uno dice, bueno, pero estamos teniendo varios procesos. Bueno, no, porque todos los hilos, y acá viene la gran magia, comparten el espacio de direcciones que es del proceso compartido entre todos. Así que todos acceden al código, el mismo código, todos escriben y leen el mismo segmento de datos, variables globales, y todos escriben y leen el mismo heap, lugar de memoria dinámica. ¿Está bien? Sin embargo, al mismo tiempo, cada uno tiene su pila. Por lo tanto, tienen cada uno sus variables locales propias, que no son compartidas. ¿Eh?
Esta es la idea de un proceso multihilo donde reutilizo recursos de forma más natural. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna duda? No, todo bien No, hasta ahí. no. Ok. O sea que cada hilo podría ejecutar una tarea en paralelo al otro. No sé, ya sea saludar, despedirse, una cosa así. Vamos a repetirme la pregunta. Que cada hilo puede ejecutar una tarea en paralelo a otro hilo. Por Vamos ejemplo, a que un decir hilo tenga. vamos a decir concurrentemente. Como antes hacían los procesos. Nosotros vamos a hablar de paralelismo cuando tengamos varias CPUs. Eh, la concurrencia es un concepto más amplio, donde podés tener varios procesos, o en este caso varios hilos, activos a la vez. Uno puede estar ejecutando, el otro puede estar bloqueado ante un evento. Y ahora vamos a ver que también pueden opcionalmente estar cada uno en una CPU, según el tipo de hilo. Así que vamos a decir varios activos a la vez, hilos activos a la vez ejecutando concurrentemente. Preferimos ese término. ¿Está bien? Pero es sí a lo que vos estás diciendo, solo que el término es concurrentemente. ¿Está bien? Si no, repreguntame. Joya, joya. Bueno, borramos acá y avanzamos. Entonces, acá una definición de el concepto de multihilo y el concepto de hilos. ¿Sí? Fíjense la definición de lo que es un hilo, ¿sí? Escrita por alguien, eh, que me parece que fui yo, porque lo dice debajo, ¿no? Eh, es un concepto medio vago, ¿no? Una unidad de trabajo que puede ser planificada por el sistema operativo o por una biblioteca. Ahora vamos a profundizar sobre eso. Lo cual involucra estado de ejecución, contexto de ejecución, pila. Entonces, fíjense lo que nos damos cuenta. Unidad de trabajo que puede ser planificada. Es una unidad que hace cosas, como los procesos, puros o monohilos, pero ahora es el hilo en esta idea del cual hace las cosas, por eso digo unidad de trabajo, planificada. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que ahora la planificación que estudiamos, con algoritmos, vamos a hablar de corto plazo, Ron Robin, FIFO, etcétera, ahora le cabe a los hilos, si yo tengo hilos. Porque si tengo tres hilos listos para ejecutar, ¿quién va primero si hay una sola CPU, supongamos, ¿no? Entonces va a tener que haber alguna planificación a nivel de hilo ahora. ¿Está bien? Entonces a eso nos empezamos a acercar un poco. Eh, y no te sé qué dice, tiene un estado de ejecución, un contexto de ejecución. El contexto de ejecución que ya conocemos, el estado de los registros eh, del procesador en el momento en que dejó de ejecutar temporalmente ese hilo, eh, es un concepto que ya conocíamos. Está por defecto en el PCB, en una arquitectura como esta. Pero, si yo tengo hilos, cambia la cosa. El contexto de ejecución ya no está más acá, donde estoy dibujando, sino que el mismo pasa a estar acá, en el TCB de cada hilo. ¿Por qué? Porque cada uno necesitará su propio contexto de ejecución. ¿Sí? Eh, bien. Y sobre el resto profundizamos un poco más en un toque. Fíjense estos ejemplos. Hasta antes de la clase de hilos, un proceso un hilo. Esto es la idea de la arquitectura de un proceso monohilo, ¿sí? Eh, que acabamos de conocer. Esta idea, digamos. Un proceso con varios hilos adentro. Pero antes de conocer esta idea, en la solución 2 trabajamos esto. Yo puedo tener multiprogramación, aprovechando la distribución de recursos sin tener hilos, por supuesto. Yo puedo tener varios procesos, cada uno tiene como un hilo de ejecución y tengo un uso distribuido de los recursos y bueno, puede funcionar bastante bien. Así que estos dos modelos los conocíamos y ahora estamos agregando este y obviamente el de abajo también, ¿no? Entonces,
reafirmamos por qué estamos haciendo esto. Porque las operaciones para gestionar, para administrar eh, hilos van a ser más rápidas que las operaciones equivalentes en el universo de solo procesos. A la hora de crear o destruir un hilo, hacer un thread switch o comunicarlos. Y acá tenemos un poco la explicación de por qué, ¿no? Recuérdenlo en el ejemplo del FTP, ¿no? Crear nuevos hilos dentro del mismo proceso va a requerir inicializar menos estructuras que el equivalente si creara un proceso nuevo. Es matemática pura, es algo visual, ¿no? Crear el cuarto hilo acá, creo la estructura TCB que es chiquitita, no es como un PCB, y reservo espacio para el stack. Nada más. No tengo que cargar código, generar espacio para los datos. Eso, tan sencillo como eso hace que la creación y la destrucción sea más rápida de hilos comparado con lo mismo, ¿no? El switch, misma idea, tiene que ver con los mapeos de memoria, eso después lo vemos. Y esta es otra gran, gran, gran ventaja, ¿sí? Los hilos pueden comunicarse entre sí, por supuesto. ¿Van a requerir intervención del sistema operativo como lo eran los procesos? Acá hay una gran ventaja. La respuesta es no, ¿sí? Eh, Porque claro, los hilos, acá estamos explicando el tema de la memoria, ya comparten por defecto recursos, código y datos. Eh, los hilos pertenecen a un proceso y no pueden vivir sin el proceso. Entonces, como por diseño lo comparten, no es necesario meter al sistema operativo para arbitrar el uso de un recurso que está acá o uno que esté acá. ¿Está bien? Ahí si memoria compartida, out of the box, ¿sí? Automáticamente. Eh, pero obviamente nada es perfecto en la vida. Eh, si estamos muy juntos eh, en un lugar, está buenísimo para comunicarnos rápido, pero tal vez hay roces, digamos, ¿no? Entonces acá es lo mismo, ¿no? Eh, y si ese recurso compartido como una variable global, supongamos, dos hilos del mismo proceso la quieren escribir al mismo tiempo, ¿qué pasa, no? Y entonces eso vamos a estudiarlo un poco en la clase que viene, pero obviamente la pregunta implica que va a haber algún problema y algo va a haber que hacer. Así que no es perfecto, perfecto. Profe, ¿puedo preguntar algo de la anterior PPT? Por supuesto. Sí, Está. ahí eh, dijo que podían compartir recursos del proceso en sí y compartir recursos entre hilos, eso no, o no sé si no llegué a escucharlo. Es más eficiente cuando hablamos de los recursos que ya están compartidos por defecto. Eh, Claro, eh, Van a ser esos recursos que ahora, en un esquema multihilo, sí, pertenecen al proceso y no a los hilos. Por lo tanto, todos los hilos, entre comillas, hermanos que habitan en esa misma casa, que es el proceso, pueden usar ese recurso automáticamente, sin una llamada al sistema. Eh, Archivos abiertos sería un ejemplo de eso, digamos. pero entre hilos no sucede, ¿cierto? O sea, solo con el proceso compartido. ¿Qué cosa no sucede entre hilos? Perdón. Claro, o sea, si pueden compartir algún recurso de otro hilo. O sea, un hilo que pueda compartir Claro. su recurso a otro hilo. Es que no, no tenés recursos para compartir. Ah, Yo qué sé. Sí, una variable local. claro. Si puede un hilo escribir en la variable local de otro hilo, si manejás direcciones de memoria como en C, podés arreglártelas para que eso pase, con una alta probabilidad de que se rompa todo eso en cualquier momento, porque las variables locales son infinitas, Ah, ¿no? Eh, sí, sí. Así que como que podés encontrar la vuelta, pero definitivamente no sería la idea y hacerlo. La idea es que los hilos lo que quieren compartir
es lo que está, lo que pertenece al proceso y que entonces es común a todos, digamos. Ah, perfecto. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, bárbaro. Eh, entonces, solución uno, ¿sí? Un proceso o un programa que recibe varios clientes y los atiende de a uno a la vez. Los clientes, cuando hay uno que está operando, los otros tienen que esperar. Y tal vez el proceso no está usando la CPU, porque el FTP está operando sobre un disco y el segundo cliente quería lanzar una operación que solo implicaba usar la CPU. Eh, Tiene que esperar igual en una solución como esta, donde el servidor FTP no puede atender al cliente 2 porque está enviando contenido para el cliente uno. Eso lo mejoramos con la solución 2 lanzando un proceso por cada cliente. ¿Sí? Eh, y después lo que dijimos es, ¿cómo podemos hacer esto un poquito más optimizado? ¿Sí? Sobre la premisa de tener de alguna manera entidades que atiendan cada una a un cliente distinto. Y esa optimización es el uso de hilos en la solución 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda la solución 3? Acá tengo la computadora, el recuadro celeste es mi proceso, esto que están viendo acá, que estoy intentando recorrer, ahí va. Esto es el proceso. Y ahora dentro del proceso hay hilos. Los hilos son los que ejecutan cuando yo tengo un proceso multihilo. Entonces ahora misma idea, pero con hilos. Tengo el hilo coordinador, se me conecta un cliente al y el hilo coordinador crea otro hilo, el hilo manejador. El cliente se conecta al hilo manejador, manda mensaje, recibe. Y del otro lado tenemos concurrentemente un cliente 2 con la misma historia. ¿Sí? Se parece a la solución 2 pero cuidado, porque ahora tenemos hilos. Entonces, aquellos aspectos que habíamos observado antes que podían optimizarse, comunicación involucrando el sistema operativo, la creación de muchas estructuras, ahora están optimizadas. ¿Sí? Hagamos un zoom acá en lo que está pasando dentro del proceso FTP Server que tiene los tres hilos. Fíjense, el código es compartido, es el mismo código para todos. Las variables globales que están en datos son las mismas para todos. Y acá tengo los tres hilos que pueden acceder. ¿Sí? Nótese que no necesariamente todos los hilos van a ejecutar todo el código. El hilo coordinador ejecutará este código de acá y solo este. Este de acá ejecutará este código, la lógica de manejar el comando de un cliente y este es lo mismo, la misma función. Estos dos son los que en este caso puntualmente están reutilizando esa misma función. ¿Puede este hilo llamar a esta función? Sí, pero en mi lógica de diseño no tiene sentido, digamos, ¿no? No lo voy a hacer. Eh, bien, ¿hasta acá? ¿Alguna otra duda? Profe, eso que mencionó recién, ¿a eso se refería con comunicación entre hilos o...? Exacto. Si un hilo declara una variable global que es estadísticas, Sí, bueno, la variable global está creada como a nivel proceso, ¿no? Y un hilo sí, viene y escribe acá. Imagínate sí, que sí. es un contador que cuenta la cantidad de archivos abiertos. Este otro hilo, cuando vaya a leer la variable, que también la puede leer porque es compartida por defecto, va a ver esa variable con el nuevo valor. Automáticamente, sin la necesidad de involucrar al sistema operativo. No hay ninguna llamada al sistema necesaria, ningún cambio. Ah, ya veo. Sí, sí, Eh, Tiene que estar bien programado, porque si cualquiera escribe cualquier cosa, lee cualquier cosa, está todo ahí, digamos, ¿no? sí, Eh, sí, sí. y esto que digo, tiene que estar bien programado, vale mucho para el trabajo práctico, sobre todo dos procesos que tienen altísima concurrencia en el trabajo práctico. ¿Cuáles son? El master Mm. Y el worker. Ah, y el storage. sí, sí. Ahí hay mucha concurrencia. Yo me lo estaría anotando en algún cuaderno. Uy, gracias, profe. Esteban dijo que Tratando. todos los procesos tienen concurrencia, igual, igual, quilombo. Prestarle atención a esto más adelante. Bien, ¿qué más? ¿Qué era eso todo esto?
Eh, Vamos a hacer un preview de lo que viene. Los KLTs, pros y contras. El ejemplo, de pasa por la combineta del amor, arquitecturas, y con eso estamos. Eh, Porque claro, esta clase creo que va a ser mucho más corta de lo que creía. Así que, como yo todavía tengo energía, lo que les voy a proponer es, le damos duro y parejo, sin cortes, y creo que en una hora, como mucho a las 9, pero me parece que antes, por ahí cortamos, ¿sí? Así que vamos. Eh, Sigo grabando, ¿no? Sí, sigo grabando. Ya que definimos la idea de lo que es un hilo, sus ventajas a nivel macro, a nivel general, ¿sí? Entonces, ¿por qué puede estar bueno usarlo? ¿Qué beneficios me da? ¿Qué potenciales problemas podrían tener? Ahora vamos a clasificar y vamos a decir que en realidad hay dos tipos de hilos, ¿sí? Hilos a nivel kernel y hilos a nivel usuario. Vamos a estudiar un poquito esas diferencias. KLTs, hilos a nivel kernel, los administra el sistema operativo. Esto significa que el sistema operativo crea los hilos de un proceso, los destruye y también los planifica, ¿sí? Sabe que existen, por lo tanto. Entonces, crear un hilo, por más que el hilo pertenece al proceso, cuando ese proceso quiere crear un KLT, se lo pide al sistema operativo, ¿sí? Es una syscall. Sigue siendo la creación de una cantidad de recursos menor que la de un proceso nuevo, pero hay una syscall involucrada porque en este tipo de hilos, esta estrategia, es el kernel el que los administra y por lo tanto es el kernel el que los planifica. El kernel tiene un algoritmo de planificación como los que estudiamos, supongamos SKF, y entonces va a agarrar los hilos de kernel de cada uno de los procesos, todos, los mete todos en una bolsa y dice, estos son mis hilos que están ready, que están en ejecución, que están bloqueados. ¿Está bien? La planificación a corto plazo con KLTs es a nivel hilo de parte del sistema operativo. No hay otra. O sea que el sistema operativo acá no planifica al proceso como tal, no manda a ejecutar a un proceso, sino que acá manda a ejecutar a un hilo de un proceso. ¿Ok? Eh, y pensamos acá en los procesos como contenedores de recursos y de hilos que los contienen ahí en una gran casa. Eh, entonces, en este tipo de esquemas, tenemos obviamente un overhead eh, relativamente moderado, pero que no hay que desestimarlo, sí, porque las tareas administrativas implican pasar por el sistema operativo, así sea brevemente, ¿sí? Eh, Ahora, si yo tengo dos CPUs en mi computadora, bueno, un hilo del proceso uno puede estar en una CPU y el otro hilo del mismo proceso puede estar en la otra. Gran ventaja, similar a lo que teníamos con procesos, pero ahora con hilos, ¿sí? Y obviamente los hilos, al ser entidades independientes, cada uno maneja sus propios estados a nivel sistema operativo, por lo tanto un hilo puede estar bloqueado, porque espera una entrada-salida, y otro hilo del mismo proceso puede estar ejecutando, listo para ejecutar. Pero sobre todo puede estar ejecutando. Estas contras son comparando con los ULTs, que es lo que vamos a ver en el slide siguiente. Entonces, ¿qué otra alternativa me queda? Bueno, que ya no sea el sistema operativo el que administre los hilos, sino ¿quién? El usuario. A ver, más precisamente, una biblioteca de funciones que sea parte del proceso, pero que no son llamadas al sistema. Funciones que podría haber programado cualquiera, que están ahí y que fabrican toda la idea del hilo sin llamar al sistema operativo. Entonces, esta biblioteca crea, destruye los hilos. Decimos que ocurre en el espacio de usuario. Y ahora lo que nos pasa a nivel planificación es que tenemos doble, digamos, para más placer, digamos, o no tanto.
¿El sistema operativo tiene planificación? Sí, por supuesto. ¿Qué planifica? Los procesos, las entidades que el sistema operativo conoce. Y si tengo tres hilos de usuario en un proceso, ¿qué pasa? ¿Requieren planificación? Sí. ¿Quién la hace? La biblioteca. Ese segundo nivel de planificación de los, supongamos, tres hilos de un proceso y los de usuario, ocurre a nivel biblioteca. Acá pusimos a nivel hilo, pero podría parecer a nivel biblioteca, eh, para poder decidir. Son dos niveles distintos que, con impacto, ¿no? Entonces, si yo comparo esto con, más que con los procesos, pero sobre todo con los KLTs que tengo, el overhead ahora sí va a ser el mínimo, mínimo, mínimo posible porque crear un hilo de usuario o destruirlo o etcétera, nada, no hay una syscall. Eh, una planificación específica de la biblioteca de hilos le permite a la biblioteca inventarse su propio algoritmo round robin con prioridades inventado, que claro, por ahí no existe en el sistema operativo. No importa, la biblioteca lo tiene. Y sus tres hilos se gestionan con esa planificación. Eh, si yo tengo KLTs, ¿cuál es la planificación? Y la que decía el sistema operativo. Y obviamente esto podría darme la posibilidad de tener portabilidad, porque como los hilos de usuario no están atados a las syscalls, siempre y cuando las funciones que usen para manejar la planificación, los contextos de ejecución, sean de alguna manera funciones que estén en bibliotecas estándares, esto es una biblioteca que pueda estar implementada en varios sistemas operativos, mi programa multihilo con hilos de usuario de esa biblioteca es portable, ¿sí? Cuando un programa a nivel kernel no, porque para crear un hilo de kernel en Windows, la llamada del sistema no se llama igual que la de un hilo de kernel en Linux, ¿sí? Eh, y las contras son un poco lo que antes eran los pros de los KLTs. Si un proceso tiene dos hilos de usuario administrados por la biblioteca, el sistema operativo no tiene idea de que existen esos dos hilos. ¿Qué ve el sistema operativo? Un único proceso. Entonces, si tengo dos CPUs, eh, el sistema operativo dice, bueno, mando a la CPU al proceso uno. Y adentro están los dos hilos, entonces o ejecuta uno o ejecuta el otro. Así que los dos hilos de usuario no pueden aprovechar el multiprocesamiento. Dos procesos sí, pero dentro de un proceso, sus hilos de usuario, no. Y relacionado a eso, el tema de los estados, pasa algo parecido. El bloqueo de un hilo de usuario por una llamada del sistema que le llega al sistema operativo y que decide bloquear, ¿a quién? Al proceso completo, genera que otros hilos del mismo proceso de usuario, claro, no puedan ejecutar. Y tal vez esos otros hilos no habían hecho la syscall y estaban listos para ejecutar, ¿no? Entonces el bloqueo de un hilo genera el bloqueo de todo el proceso, de un hilo de usuario. ¿Bien? Ahora vamos a una trampita para evitar eso, pero de base está bien que digamos esto. Profe, una consulta ahí. Sí, se te escucha bajito. Entonces, sí, a ver, ahí se me escucha bien, más o menos. Sí, Entonces, no es necesario que un proceso tenga KLTs para tener OLTs. O sea, correcto, no es necesario. un proceso simplemente tipo proceso A puede tener 3 ULTs y Correcto, un proceso B puede tener 2 KLTs. correcto. Ah, ok. Está. Y nos Profe, falta una la pregunta. tercera, que es la combinación, que ahora en rato vamos a ver. Pero todo lo que dijiste está bien. Había otra pregunta, tal vez. ¿Puede ser? Bueno, sí, habían dos. Uno preguntó primero. A No, ver. no, pregunta, pues yo pregunto. Gracias. Bien. No entendí mucho eso de dos o más hilos no pueden ejecutar en procesos, digo, en procesadores diferentes. Ok. Eh, porque el administrador de los recursos de la computadora es el Bien. sistema operativo. El sistema operativo dice, che, tengo una CPU, voy a mandar algo para ejecutar. Entonces, si el sistema operativo conoce procesos, eh,
y nada más. Eh, Estos pueden tener hilos de usuario, pero el sistema operativo no los va a conocer. Yo por ahí tengo acá tres hilos de usuario. Como son de usuario, el sistema operativo no sabe que existen. Él ve el proceso completo. Por lo tanto, cuando el tipo agarra y dice, che, a este lo mando para acá, claro, manda el proceso completo, con todos sus hilos. Sí, Entonces, si vos tenés otra acá, vamos a poner acá CPU 2, vos acá mandaste, sacamos este, ¿no? Mandaste el sí. proceso acá como sistema operativo. De tus tres hilos, solo está ejecutando uno, el que le pongo el asterisco acá. Los otros hilos lo están ejecutando. Y claro, no los pudiste mandar acá. Porque claro, no. El sistema operativo dice, che, yo mandé al proceso completo, es lo único que conozco. Entonces se produce un poco ese desaprovechamiento. ¿Sí? Problema Claro, de los PTs, ¿saben? y esto también sucede en KLT o... No. Ahí sí, pues mandar un hilo del proceso a una CPU y otro hilo del mismo a otra. Ahí sí, porque Ah, sí, el sí. sistema operativo ahí está viendo hilos. Dice, che, yo planifico el hilo uno, planifico el hilo 2. Eso es lo que ve el sistema operativo cuando tenés KLTs. Ya Así que, veo, ya veo. ¿está bien? Ahí la historia es otra. Ahí yo digo, tengo dos CPUs, este lo mando acá, este lo mando acá, y nos vemos en el infierno. Ya me iluminé, profe, gracias. Buenísimo. Sí, sí. Yo tengo, o sea, mi duda es si podemos como interpretar que, o sea, para el sistema operativo, un KLT y un proceso sería medio lo mismo, ¿no? O sea, sería como la unidad que manda, o sea, ve o KLTs o procesos, pero es como lo mismo en sí o no. Tipo, se ¿Está bien planifican como si fueran iguales. está bien la observación? Te la doy válida con una salvedad. Son lo mismo a la hora de planificar el corto plazo. Tener procesos o tener KLTs son lo mismo a la hora de planificar. Esto es, si yo tengo procesos, planifico procesos, si tengo KLTs, planifico KLTs. Y lo que hacía antes con los procesos en la planificación de corto plazo, ahora lo hago con los KLTs. En ese sentido son lo Y- mismo. Genial, Eh, sí, 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 en ese sentido lo decía. pero después, los recursos no pertenecen al KLT, pertenecen al proceso. Eso se mantiene. Archivos abiertos, semáforos. Eso es del proceso, por ejemplo. ¿Sí? Genial. Los Profe, permisos de lo que puede hacer. ¿Puede abrir un archivo? Dependerá de los permisos del proceso que se le trasladan a todos los hilos que quieren hacer cosas, ¿no? Bien. Profe, una consulta. Sí, En este caso sería lo de que no hay paralelismo, es decir, no se estaría aprovechando el multiprocesamiento. con ULTs, correcto. No Ok, sé. Bien. Eh, Entonces fuimos y vinimos, clasificamos los hilos en dos. ¿Sí? Entonces cuando hablemos de hilos, las ventajas son generales. En ambos casos ya tenemos ventajas contra los procesos, pero después dentro de los hilos, entre ellos tienen pros y contras, así que cuando hablemos de hilos, la mayoría de las veces vamos a querer especificar de qué tipo de hilos estamos hablando, a menos que deliberadamente lo digamos que hablamos a nivel general. Lo mismo para la práctica, lo veremos en un rato. Eh, entonces, vamos a introducir ahora un conceptito que tiene que ver con esto de interceptar las llamadas al sistema, ¿no? Esto en realidad ya lo conocemos. Los wrappers, con W, wrappers en inglés, es un concepto que vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Estas funciones de espacio de usuario que por detrás llaman a un sistema operativo, perdón, llaman a la syscall, como por ejemplo printf, ¿sí?
hace lo mismo, pero son portables, hace lo mismo, pero es más fácil de usar. ¿Qué hacen los wrappers? Interceptan una syscall porque se ponen adelante. En lugar de yo llamar directamente a la syscall, yo llamo al wrapper y el wrapper llama a la syscall. ¿Está bien? Entonces, esta idea de interceptar una llamada al sistema ya la conocemos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Si yo intercepto las llamadas al sistema que hacen los hilos, eso me va a dar más opciones a la hora de replanificar un futuro cambio de hilos. ¿Cuándo tiene esto sentido? Cuando estamos hablando de ULTs. Porque los KLTs ya son del sistema operativo, hacen syscalls y digamos, se llevan bien con todo lo que pasa ahí. Pero ya vimos que las syscalls realizadas por ULTs pueden tener algunos impactos no deseados. Entonces, si yo intercepto las llamadas al sistema que hacen los ULTs en wrappers, me va a dar algunas ventajas como esta que estamos viendo acá. Pero claro, queda supeditado a la elección del programador. ¿Por qué? Si el programa tiene que usar esta syscall, es un hilo de usuario y llama a esta syscall, listo, llama a la syscall y tal vez, por ejemplo, se bloquea todo el proceso. Así que al final, para dar uso a esta idea de intercepto, el programa tiene que deliberadamente llamar a otra función. Supongamos que existiera una función como esta. Sabiendo que esta función que existe, de fondo llama a esto, pero tiene lógica de interceptación, por así decirlo. ¿Mm? Que va a habilitar ventajas como la que estamos viendo acá. Y otra cosa que va a habilitar el wrapper es esto, técnica que estamos viendo acá abajo, llamada jacketing en inglés. Intervengo las llamadas al sistema, mejor dicho, las intercepto, con el objetivo de convertir las syscall como bloqueantes en no bloqueantes, conceptos que ya vimos. Vamos a ver visualmente esto y después volvemos a la definición. Tengo un proceso acá que es feliz como una lombriz. Bien, acá tiene un VLT, uno que tiene lógica de negocio y está haciendo cosas. No sé, es el storage, está haciendo operaciones, laburando como un campeón. Acá tengo el sistema operativo y en algún momento determinado este VLT tiene que hacer alguna syscall. ¿Mm? ¿Sí? Tiene que hacer alguna operación que la hace solo el sistema operativo, que no la puede hacer de otra manera. Entonces, eh, dos formas de hacer esto. En este ejemplo que estamos viendo tenemos VLTs, ¿ok? Opción uno, hago una syscall directa al sistema operativo, la que estamos viendo acá. El VLT está ejecutando como un campeón y llama al read. Entonces, pum, vamos al sistema operativo y el sistema operativo, ¿qué ve del otro lado? Nuestro amigo. Nuestro amigo dice, che, todo el proceso me acaba de hacer esta syscall. Bueno, la trato de ejecutar, si me pinta lo bloqueo, etcétera. ¿Está bien? Ahí no hay ningún intermediario. ¿Sí? Ahora, si yo intercepto la syscall llamando antes a una función, tengo algo como esto, que es la estrategia 2. Yo llamo al wrapper como un campeón, ese wrapper ejecuta código de una biblioteca que está adentro de mi espacio de usuario. ¿Se ve acá? Esta es la función del wrapper. Y esta hará cosas propias y después llama al read. Y acá agregamos una cosa más, que es el jacketing. Ejecutar la operación que el tipo hubiera ejecutado acá arriba, pero en un modo no bloqueante. Eso es jacketing. ¿Sí? No es que siempre va a ser así, pero interceptarlo eh, habilita el uso de jacketing, que es eso, digamos, ¿no? Convertir, me doy cuenta que hay algunas cosas para mejorar en el slide, eh, la llamada al sistema en no bloqueante. Pero no siempre pasa, no es que llamar a un rapper implica tener jacketing, ¿sí? Eso es algo que a veces lo tendremos, a veces no. Entonces ahora volvemos, bueno, entonces, ¿qué es esta idea de jacketing? Bueno, intercepto las syscalls,
y las convierto de bloqueantes a no bloqueantes. Ya sabemos lo que es una psicobloqueante. Si la operación pudiera tardar mucho, bloqueaba el proceso. Entonces ahora no lo bloquea. Por lo tanto, ahora mi hilo de usuario eh, no va a bloquear a otros hilos ante una potencial operación bloqueante. ¿Por qué? Porque mi hilo de usuario hace una operación que ahora se ejecuta como no bloqueante. Así que claro, yo no pierdo el control bloqueándome como proceso. Como mucho no hago la operación que tenía que hacer, pero sigo ejecutando como hilo y me da la posibilidad de, por ejemplo, postergar la solicitud de esa operación y mandar a otro hilo a ejecutar. Todo eso lo puedo hacer en la gestión de mi biblioteca de espacio de usuario sin que se entere el sistema operativo, ¿no? Eh, Funciona obviamente siempre y cuando se intercepten todas las llamadas al sistema, si no, somos infelices. Entonces volvemos acá. Las desventajas de los ULTs son que dos o más no pueden ejecutar en procesos diferentes, esto se mantiene siempre, pero esta desventaja vale o se sufre siempre y cuando no tengamos jacketing. Porque si tenemos esa técnica implementada en la biblioteca de hilos y está siendo usada, entonces no tenemos este problema. No es algo gratis, gratis, no vamos a profundizar mucho en cómo se implementa, eh, pero anulamos esto. ¿Sí? Vamos a invertir los próximos 30 segundos en lograr que todo esto sea... Y, perdón, ¿cuál es la desventaja de tener jacketing? Ah, perdón, Sebastián, pero me distrajiste y ahora tengo que empezar de vuelta. Ah, ¿Cuál es la desventaja de no tener jacketing o eso dijiste? no, de tenerlo. ¿Por qué no lo tendría siempre? Eh, no, porque no cualquier biblioteca de VLTs va a proveer la posibilidad de tener jacketing, porque para implementarlo dentro tiene una lógica que tienes que agregar, una complejidad. Eh, a veces esa idea de transformar la operación no bloqueante funciona bien con algunas operaciones bloqueantes, pero con otras no tanto. Eh, entonces la biblioteca te dice, tenés jacketing cuando laburás con sockets, pero no si laburás sobre archivos. Entonces es más un tema de que no siempre se puede implementar de manera plena en todos los casos o todas las bibliotecas lo tienen. ¿Está bien? Así que va un poco más por ahí. Si uno pudiera tenerlo siempre, sí, lo mejor es tenerlo, ¿no? Ok, muchas gracias. Buenísimo. Mira, 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 mira qué bien, ¿eh? Picasso, ¿eh? Perdón, entonces jacketing es como que la biblioteca de hilos maneje el bloqueo. Entonces, como que no le avisa al sistema operativo. Exactamente, señor, exactamente. En Y realidad, más que normalmente, manejarlo, sí, agrega, dale. eh, antes de que ocurra, evita llamar a la acción que justamente la syscall que lo bloquea y pospone las acciones. Pero no es que tiene en sí control sobre el bloqueo, sino como que sabe que se va a bloquear si se ejecuta la syscall, decide arbitrariamente no hacerlo para hacerlo más adelante. Claro. Ahora, conceptualmente, sin con esto contradecir lo que dice Fede, adentro de la biblioteca, adentro del proceso, ese hilo, podemos decir que está bloqueado, pero es un bloqueado especial del universo de la biblioteca de usuario. ¿Ok? El sistema operativo Claro. para el sistema operativo el proceso está ejecutando, digamos. ¿No? Bueno, y ahí lo logré, ¿eh? ¿Qué tal, eh? ¿Te gusta cómo quedó? Nada, ¡ay, lo perdí! Una seriedad absoluta, digamos, ¿no? Seguimos. Eh, ¿Puedo combinar los caretes y los juguetes? Sí, aguante este dibujito que me dejó Carrie acá de Bart. Eh, ¿Es un quilombito? Sí, pero la premisa es tratar de obtener las ventajas de ambos, ¿no? ¿Por qué no intentamos aprovechar el multiprocesamiento para tratar de tener bajo overhead
y ser felices como lombrices. Bueno, no es perfecto, pero se puede. ¿Cómo se ve esto visualmente? Como Bart transformándose en una mosca, pero yo creo que si les preguntamos esto, van a tener muchos problemas para dibujarlo bien a Bart en forma mosca y la transformación completa en el parcial. Entonces, como sabemos que les va a costar eso, lo mostramos con otros gráficos. Acá está el panorama completo de hilos, así que es buenísimo esto para tener la foto final. Fíjense. Primer esquema, ULTs puros, ¿sí? Espacio de kernel, espacio de usuario. Entonces, ULTs puros, eh, hay una biblioteca de hilos en el espacio de usuario. Entonces, el sistema operativo ve un proceso, dentro del espacio de usuario están los hilos. Técnica 2, KLTs, ¿sí? ¿Existe el proceso como contenedor de hilos y de recursos? Sí. Están los tres hilos en el espacio del kernel, ¿sí? Y esto es lo que se planifica ahí para el fondo. Y la combineta del amor, que en algunos casos se usa, dice, che, yo tengo un proceso, bien. Creo algunos KLTs, pero después cada uno se hace el loco y crea sus propios ULTs. Entonces, ¿qué tenemos en esta combinación? Dos hilos de usuario que pertenecen al segundo KLT, el de la derecha, y acá tenemos un primer KLT con, por ahora, un hilo de usuario ejecutando. ¿Estamos bien? Profe, una pregunta. Sí. Ya que entraría en VLT puro y combinado o solo en el combinado. En ambos. Ah, perfecto. eh, entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, la idea de las ventajas es, cuando hay un thread switch entre estos dos hilos, es mucho más rápido porque pertenecen al mismo KLT. ¿Mm? Y al mismo tiempo, si yo tengo dos CPUs, eh, los hilos que están acá van a tener pueden tener su propia CPU para pelearse ejecutando ahí, pero en paralelo, los hilos que estén acá van a poder estar en otra CPU, peleándose entre ellos para ejecutar en esa otra CPU. Entonces tengo un poco de paralelismo con estos dos KLTs o más, si tuviera más KLTs. ¿Saben? Esa es un poco la idea de la combinación, ¿no? Tengo obviamente acá un poco más de overhead o cierto overhead mayor al que tenía acá, eso seguro, ¿no? Mayor que este. Eh, cuando esto tiene sentido, acá fíjense que habla de tareas CPU bound o IO bound. ¿Cuál es la premisa? Che, si yo tengo en mi aplicación cierta lógica concurrente que hace mucho laburo de CPU, eh, y otra lógica concurrente que hace mucho laburo con sockets de entrada-salida, bueno, no, perdón, era al revés. Bueno, creamos un ULT para laburos de CPU, perdón, un KLT, y creemos otro KLT para tareas más de tipo de entrada-salida. Eh, Los, per- por los ejemplo, KLT, o sea, los VLT son del KLT siempre y o sea, no se comparten, no tienen forma de... son del KLT, sí, sí, sí. Eh, Ok, o sea, cada KLT tiene el stack de sus VLTs. correcto. Y al mismo tiempo, todos ellos acceden a los recursos del proceso. Eso sí se Ok. mantiene. No importa si, si qué hilo sea, si tienes un hermano, tienes un primo acá, eh, la variable global del proceso es accedida por cualquier ULT, cualquiera, del mismo proceso. Eh, Esto simplemente porque ya los KLTs la compartían. ¿Está bien? Entonces, todos sus ULTs también. Eh, Bien, Eh, una consulta. dime. Si tenemos el caso de combinado y uno de los ULTs se bloquea,
al tener un KLT antes, no se bloquea el otro. O sea, ganamos esa ventaja siempre. Y pues es como que son independientes ahora cada VLT. Si un VLT se bloquea, suponiendo que no haya jacketing, entonces se bloquea, se te van a bloquear todos los VLTs del KLT al que pertenece. ¿Está bien? Entonces vamos a verlo con este ejemplo. Se bloquea este, que está viendo acá, entonces este no puede ejecutar, pero este sí. Ok, ¿Está bien? Eh, entonces, si vos diseñaste tu programa de forma que tenga sentido, y vos decís, che, si se bloquea este, eh, no me afecta tanto que este no pueda ejecutar, pero quiero que este sí. Entonces a este lo ubico en su propio KLT. Entonces tiene su independencia, digamos, ¿no? Eh, pero tenés que ver vos qué pones en cada uno, la lógica, digamos. ok, gracias. Buenísimo. Eh, en Linux, eh, ejemplito de código. Eh, vamos a verlo. Otra vez estamos acá. Voy a compartir esto. ¿Se ve? La terminal. Sí, se ven las dos terminales. Vamos a darle zoom acá. Eh, nos conectamos como campeones acá. ¿Y qué quiero hacer? Tenemos acá un ejemplo. Creo que nunca mostramos los procesos zombies, pero bueno, no importa. Eh, miren este ejemplo de acá. Esto es lo que van a tener que hacer en el módulo storage, y me parece que el master también, después revisan, que es crear hilos en Linux. En Linux van a tener que usar la biblioteca, no sé si el TP lo dice explícitamente, pero yo ya se lo digo que es así, pthread, que significa POSIX threads, los clásicos hilos estándares de Linux. Esos hilos, yo les cuento, son hilos de kernel. Así que al crear estos hilos están creando KLTs. ¿Y cómo se usan? Fácil. Eh, ¿Se ve más o menos un poco más de zoom ahí? Eh, llaman a una función que se llama pthread-create. Con esto crean un hilo. Eh, ¿Y qué hace el hilo? Bueno, acá hay varios parámetros, un par de nulls voladores, pero fíjense este. Este es el nombre de una función que está en mi mismo programa. El hilo que yo creé, cuyos datos administrativos se van a guardar en esta variable que acabo de declarar, ejecuta la lógica de esta función. Nótese que no estoy llamando a la función, solo pongo el nombre de la función porque no tiene paréntesis. ¿Sí? ¿Dónde está print data and wait? Acá abajo. Esta es la función. Imprime cierta información, duerme de 100 segundos y finaliza como un campeón. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Creo dos hilos que llaman a la misma función, pero son dos hilos distintos. ¿Eh? Después acá llamo una función para como bloquearme a la espera de que finalice un hilo y el otro. Y ahí está la cuestión. Si vamos a ejecutar esto para un poquito qué onda, ¿sí? Pero este programa tiene un poco más de complejidad. ¿Por qué? Porque acá el programa está ejecutando una syscall clásica, histórica, de cualquiera que se precie de saber algo de Linux, llamada fork, que es para crear un proceso, no un hilo, sino un proceso nuevo. Fork es la función clásica estándar, no la única, pero la más común, para crear un proceso nuevo en Linux, cosa que si no recuerdo mal, me parece que no van a tener que hacer en el trabajo práctico, crear procesos nuevos, digo, programáticamente,
Sí, sí, cuando ejecutan el programa se crea uno. Pero acá lo estamos haciendo. Resumidamente, la creación de un proceso en Linux implica duplicar el proceso, crear una copia completa. Entonces, desde este momento acá tenemos a dos procesos en este momento. Una vez que pasó esta función fork, acá hay dos procesos que están ejecutando el mismo programa, concurrentemente desde la misma línea de código, esta. Pero dos procesos, con su propia copia del código, su propia variable global. Cada uno va a tener la suya. Son dos. Fork podría llamarse duplicate process, porque es lo que en realidad hace. Y acá hay una magia bizarra que así funciona, que es al proceso padre le devuelve un valor y al hijo le devuelve otro valor. Entonces, con este if mugroso, pero sencillo, eh, puedo hacer que el código autodetermine si es el hijo, porque al hijo le devuelve cero, o es el padre eh, el que está ejecutando. Duplicación de un proceso donde todos los dos procesos tienen el mismo código, pero como la variable va a tener un valor distinto, entonces puedo bifurcar los caminos de esta manera. ¿Tá? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Inicia mi proceso, crea un segundo. El nuevo proceso es hijo del anterior. Si soy el proceso hijo, creo dos hilos y espero a que finalicen. Si soy el proceso padre, imprimo data. Acá esto está comentado, no hace nada. Y espero que finalice mi proceso hijo. Fíjense, acá hay una syscall para esperar al proceso hijo. ¿Qué es print data? Digo, porque print data and wait imprime data y espera. ¿Pero qué es print data? Algo tan sencillo como eh, obtener el process ID del proceso, el process ID del padre, el ID del hilo al que se pertenece y acá está algo muy importante, modificar la variable global, sumándole uno, e imprimir todo eso. Entonces la idea un poco para que se empiece a realizar con esto es agarrar y compilar y ver qué onda, ¿no? Eh, entonces primero, si yo quiero compilar de una, parecería que va a ser feliz, pero la respuesta va a ser que no. ¿Por qué? Porque el tipo me dice, che, no existe esta función. ¿Se acuerdan cuando vimos bibliotecas? Y yo les dije que un programa tiene que enlazarse con aquellas funciones que usamos que no programamos. Con la única excepción de la biblioteca estándar de C que se enlaza sola. Bueno, acá tenemos una que no es la excepción. La biblioteca de hilos no se enlaza automáticamente. Entonces escribo mi thread acá y el tipo compila y si hay una función que no la encuentra, la busca acá. Y entonces las encuentra y compila como un campeón generando esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nos preparamos para ejecutar esto. Perdón, vamos a hacer acá abajo. Eh, y acá voy a ver, porque acá tengo un readme donde dice imprimí esto como un campeón. Ah, lo pasa con htop. F4 y F5. Ahí va. Un segundo que esto me cuesta. F4, F5. Ah, porque tenemos Profe, un feed, claro. Pará, un segundo que. Por nombre del programa, ok. Está bueno eso. Un segundo que quiero ver si me sale lo que quiero hacer. Ah, ahí está. Bien. A punto out. No aparece ninguno. Y después, ¿qué más? Em,
F5 me muestra la forma de árbol. Bueno, si esto lo dice, me gusta. Ejecutamos y mostramos. ¿Qué quiero ver acá? Fíjense lo que apareció acá. ¿Se ve ahí? Acá tenemos el proceso original, el proceso Sí, hijo, se ve la jerarquía. y acá los dos hilos. ¿Está? Es real esto, no era mentira. Denme un segundo que tengo una barrita acá que quiere entrar. Ahí. Los tipos dormían durante unos segundos y después finalizaban. ¿Eh? Acá me van a acompañar. Ahí está. Ella es Ruby. Bueno. eh, ¿Y qué quiero que miren acá? Acá en un momento estos van a finalizar, ¿no? Pero fíjense los valores que se imprimieron. Global igual a uno, global igual a uno, global igual a 2, global igual a 3. ¿Qué pasó, no? Tenemos una variable global que se incrementó 4 veces, el valor final es 3. ¿Alguien me puede explicar qué pasó? Ejecutó el padre y no el hijo. Bien, va por ahí, pero desarrollemos un poco más. ¿Qué pasa con el padre y el hijo? Hubo una condición de carrera. No, no necesariamente. Podría, pero yo les puedo decir que acá no pasó. Y no hay un if que... Vamos a hacer otra pregunta para ayudar a responder la anterior. ¿Cuántas variables global, ahora ya terminaron, ¿no? Pero cuando estaban ejecutando, ¿cuántas variables global había en total? Dando vueltas. ¿Una sola? Incorrecto. Habían tres. Incorrecto. Mm. Cuatro. Ok. Incorrecto también. Eh, ¿Ninguna? Nada. La correcta era 2. Hay dos variables Ah, globales. ¿Por qué? Rubí me está como... Esperen que Por lo el busco. FOSIT, el ¿libre? fork. Era en el código... Déjenme salir de acá. Pasa que tengo una mano ocupada porque tengo el perro. Y esto es importante. Bueno, no puedo interrumpirlo, ¿no? Los que tienen perro ya saben cómo es la cosa. Eh, Este era el programa original, ¿no? Acá arriba Sí, se sí. declaraba la variable global y se inicializaba y después se modificaba. Entonces yo les digo, bueno, pero había dos. ¿Por qué? Porque cuando el proceso padre, que era el proceso hijo, recuerden que yo les dije, se duplica el proceso completo. Ah, hay dos globales entonces. O Entonces sea, cada dos variables de uno... global. Exactamente. Claro. El proceso padre imprime su variable global, que vale uno, la modifica y la imprime, vale uno. Y él nadie más modifica esa variable que él tiene, porque el padre de todos no crea hilos en el código original. Sí, sí. Ahora, el hijo crea dos hilos que sí modifican la misma variable, compartida por ese segundo proceso. Entonces, esta vale inicialmente uno, después se modifica, vale 2, y después se modifica, vale 3. Estas son la misma variable, Ah, ya veo. Sí, sí. que tuvo distintos valores. ¿Eh? Entonces, Pregunta. sí, Fork duplica el proceso, pero desde a partir de esa línea el otro lo ejecuta, ¿no? correcto. O Lo el program duplica, counter queda en la misma, porque me queda la duda de que si no sería como infinito claro. proceso, ¿no? No, exacto. Con el program counter empezando desde acá para ambos. Para el que creó y para el creado. Eh, y nótese que, ¿cuál es el código del hilo? Bueno, como nosotros pusimos esta función, es el código de esta función, que llama a esta función. ¿Y cómo accedo a una variable que es del proceso? De forma común y corriente. Accedo a la variable, la modifico, la leo. Yo no tengo que hacer una syscall para acceder a una variable global desde un hilo. Esa es la magia de los hilos. No solo en el sentido de que es fácil, sino que no tiene overhead, ¿sí? Acceder a esa variable global. Y sin embargo, dos hilos de ejecución, cada uno recorren su camino y cuando les pinta, leen la variable global o la modifican. ¿Mm? Eh, ¿Está bien?
Bueno, habiendo visto ese ejemplo, volvemos. Esta perra me va a llenar de pelos, pero es tan tierna que cómo voy a decirle que no. ¿Eh? Mírenla. Profe, perdón, pero entonces, ¿por qué llega hasta 4 y no sigue? Ahí me perdí. Eh, Para que no estaba Llega contando. hasta 3 creo, la variable global. Claro, llegaba hasta Tipo, tres. Sí, Ah, sí. bueno, o está. sea, estaba en uno, luego de crear el primer hilo, suma 2 y luego de crear el segundo hilo, suma 3. ¿Se ve ahí? Llegó hasta acá. Sí, sí. Bien. Claro, ahí está. Sí, sí, sí. Ahí me quedo. Bueno, entonces nos queda ya la parte final, que va a ser, que es breve, yo creo que son 15 minutos más y estamos. Eh, Así que voy a hacer un repaso rápido de esta parte. Vimos cómo hacer una multiprogramación más eficiente, la idea de un FTP server que se le conecta al cliente si le piden comandos para hacer, y dijimos que una lógica de base como esta implica que se atienden de uno a la vez, que lo podíamos mejorar con una solución con varios procesos. Y eso ya era una mejora, pero todavía podíamos optimizarlo más si los procesos compartían los recursos de una manera más nativa, esto es a través de hilos, ¿no? Esta fue la solución que dijimos. Hilos compartiendo variables, compartiendo código, ¿sí? Evitando llamar al sistema operativo. En algunos casos, no llamándolo nada. Si yo tengo hilo de kernel, se llama menos que si fueran solo procesos comunicándose. Vimos la clasificación de KLTs y VLTs, con ventajas y desventajas. Hablamos de la idea de jacketing como una manera de mejorar una de las desventajas de los VLTs. Eh, Profe, ¿puedo volver en la anterior PPT? Quiero preguntarle algo. sí. Eh, el jacketing implica la intersección de Syscall, pero que haya intersección de Syscall, o sea, ¿solo tendría utilidad si hay jacketing o no entendí bien eso? No, también podés interceptar syscalls sin jacketing y sirve igual. Y Porque entonces, sí, eh, o sea, entendí que el jacketing te permite no bloquear el resto de los hilos. sí. Y si intersectar los syscall te permite hacerlo sin jacketing, ¿qué te brindaría? La ventaja que estás viendo acá, A ver, poder replanificar un futuro set switch, que esto ahora mismo lo explico. Se va a ver cuando hagamos ejercicios de planificación con GANs, con hilos. Así que por ahora, anotate esto y ahora en toque lo vemos. ¿Está bien? claro, eso medio como que no me cerró, pero ahora, Ahora ahora te doy el espero. ejemplo Sí, y lo sí. vemos. Em, eh, bueno, vemos ese mismo ejemplo que me faltaba y ya pasamos a arquitectura de kernel, que es muy breve. Y con eso cerramos un poco. Em, Vamos a usar el slide blanco para dibujar acá. Gantt, ¿sí? Ahí va. Entonces, primera cuestión para ver. Hilo uno, hilo 2, que pertenecen a un proceso, ¿no? Hilo 3 pertenece a otro proceso, P2. Entonces, si yo tengo KLTs y empiezo a planificar con un algoritmo como si supongamos FIFO, esto me parece que lo tenía en un Excel más cómodo, pero no importa. Eh, Supongamos que llegaron en el orden que los dibujé. Ejecuta este, hace una entrada-salida. Son KLTs, así que este otro puede ejecutar, no se bloquea, el hilo 2. Entonces este ejecuta, suponete que acá tenés una entrada-salida. Supongo que llegaron todos, ya están todos en el sistema, ¿no?
y después ejecuta tu CPU. ¿Está bien? ¿Qué hice? Un ejercicio de planificación de algoritmo FIFO con KLTs. Sí, sí. Entonces, lo preguntaban por ahí antes, ¿qué estoy planificando ahora? Directamente los KLTs. En el dibujo es como que ignoro los procesos. ¿Sí? Ahora lo hace el Gantt. Eh, ahora, misma cuestión. Tengo control Z acá. Profe, hay una consulta. Sí, Si fuera con Quantum, sí. ¿y pasaría del proceso A al proceso 2 o pasaría del KLT 1 digo, del hilo 1 al hilo 2? Misma historia. Si son KLTs, el quantum es de los KLTs. Así Ah, o que sea, me olvido de los procesos en ese caso, no ¿no? olvidas. Claro, Ah, compiten listo. KLTs así todos en la misma bolsa. Sí, sí, ya no importa su nacionalidad, por así decirlo. Ok, ok. Entonces ahora, ¿qué pasa si estoy acá, pero en lugar de KLTs son todos ULTs? Entonces, empieza, supongamos que por orden empezó el ULT H1. Hacen entrada-salida. El ULT2 llegó y el ULT3 llegó con el proceso todo. ¿Puede ejecutar ahora el ULT2? No. Entonces no, ¿sí? Vamos a asumir que no hay jacketing, ¿sí? No, no J significa no jacketing. Entonces, en este caso, el Gantt correctamente resuelto es aquel que marca que empieza a ejecutar el hilo 3 acá. ¿Está bien? Entonces, primera cuestión a entender. Y la segunda cuestión a entender tiene que ver con la interceptada de la biblioteca o no, y es la siguiente. Supongamos que hace una entrada-salida por acá, va a volver por acá. En este instante ya puedo volver a mandar a ejecutar algo del proceso uno. Pero ¿cuál va a ejecutar? ¿El hilo uno o el hilo 2? Y la respuesta en realidad depende de si las operaciones de tipo syscall están interceptadas o no. Acá estoy respondiendo la pregunta que había preguntado el amigo hace un minuto. Sí, sí, David. Caso uno, hay interceptación. Lo estoy diciendo mal, ¿no? Se intercepta. Si, a veces decimos que se intercepta, también decimos como que las llamadas pasan por la biblioteca, ¿no? Porque la biblioteca está interceptando las llamadas. Si eso es lo que está pasando, eh, al pasar por la biblioteca la llamada antes de la syscall, la biblioteca que gestiona los hilos puede reacomodar los contextos de ejecución y los estados para que la próxima ejecute el hilo 2. Y eso es entonces lo que va a pasar. Perdón, acá no. Acá, no, acá. Mira, ni yo estoy haciendo esto bien. Entonces, es el hilo 2 el que continúa acá. Porque la biblioteca pudo, antes de bloquear todo el proceso, decir, che, me voy a bloquear, no me queda otra, pero por lo menos puedo dejar preparados mis estados internos para que la próxima continúe el hilo 2 porque lo es lo que corresponde en este algoritmo FIFO. Esto es el caso uno, ¿sí? Sáquenle foto, dibújenlo, grábenlo en su retina por los siglos de los siglos. Igual esto queda grabado, así que después lo vemos mejor. Eh, tengo la perra, viste, que hace como los avestruces que mete el hocico así para abajo y se queda como ahí. Eh, y caso 2 para eso vamos a deshacer un poquitito acá, es aquel el que no pasan por la biblioteca de las syscalls. No están interceptadas, se llaman directo directo. Entonces, hasta acá todo sigue igual, pero entonces, ¿quién ejecuta? Y bueno, si yo me bloqueé sin avisarle a la biblioteca no puede gestionar su planificación interna. Por lo tanto, en lo que a la biblioteca de hilos de usuario del proceso uno le concierne, el hilo uno nunca se bloqueó, no se dio por enterado.
Entonces, en este caso, este chamaco es el que continúa ejecutando. Este es el caso de no interceptado, ¿no? Recuerden al gran filósofo Sócrates, eh, ejecuto, luego existo. ¿Está bien? Eh, Acá es la misma idea. ¿Eh? Pienso, luego existo. No era Descartes ese. Ah, miren quién está por ahí. ¿Cómo le va? Ese es el aporte que vas a hacer a Bien. la clase, Xioma. ¿Qué te Bien, parece? mirá vos. Correcto. René Descartes. ¿Sí? Pero nosotros lo vamos a renombrar y vamos a decir que es René Socartes, por sistema operativo. ¿Sí? Entonces, si René Descartes dijo pienso, luego existo, René Socartes dijo ejecuto, luego existo. ¿Sí? Ponen esto en el parcial y nos van a sacar una sonrisa, pero no sumará nada en los puntos de verdad. Pero pueden hacer. Bien. Em, ¿Se entendió? Más o menos. Sí, Em, sí, sí, ahora sí. Claro, porque yo. Tipo, sin esa intersección empezaría de nuevo eh, o sea, no recordaría lo que hizo antes, más o menos. La biblioteca de usuario no sabe. Claro. O sea, mandó a ejecutar el hilo uno y esto es lo que sabe. Eh, y en ese caso, ¿cuándo se va a enterar la biblioteca que puede mandar a ejecutar otro? Y cuando finalice el hilo uno. Va a ser el único momento. Ah, ahora entiendo, sí, sí. Bueno, corramos acá. Miren cómo aprendemos de sistemas operativos y de filosofía, ¿eh? Así que era René Descartes. ¿Eh? Bueno, ya para ir cerrando, con esto vimos hilos. ¿Eh? Así que para cerrar, un tema medio Colghetti, pero que lo metemos acá. Arquitectura de kernels. Bien sencillo. Entonces, ¿cuál es la idea? El kernel, como, como ya sabemos, es un sistema de software complejo. Entonces, hay distintas formas de organizar su estructura interna. Vamos a ver tres de ellas bien de base. Eh, Cualquier programa se puede organizar con estas estructuras u otras, con estas arquitecturas, pero estas son comunes de conocer y ver en sistemas operativos. Primera arquitectura potencial de un kernel, de un núcleo, es la arquitectura monolítica. Tengo el sistema operativo por acá. Ah, mira, acá también tengo el láser, digamos, pero es el láser de coso, claro. Sistema operativo por acá. Obviamente todo esto en modo kernel, acá están las aplicaciones. Modo usuario, acá está el hardware, somos felices. Modo usuario, modo kernel. Y el sistema operativo es un gran módulo monolítico con sus variables, sus funciones, todo en el mismo lugar, y funciones que pueden acceder a ellas con felicidad. El acoplamiento es absoluto, digamos, ¿no? Entre todas las funciones del mismo gran módulo kernel. Por ahí esta función F2 es alguna función de planificación, esto tiene que ver con la gestión de, yo qué sé, interrupciones. Ambas pueden acceder a las mismas variables globales, ¿no? Bien programado sale todo bien, pero puede ser un quilombo de administrar cuando hay que arreglar problemas o solo evolucionar, porque está todo muy acoplado, ¿no? De golpe la variable global quedó modificada de manera incorrecta. ¿Quién la cambió? ¿No? En un programa con millones de líneas de código y muchísimas funciones que la pueden toquetear, puede ser medio un quilombo. Si bien obviamente con un IDLE puedo encontrar las referencias, igual la gestión es compleja de eso. Pero así son en general los kernels y así se empezaron a hacer al principio, ¿no? Como ustedes pueden estar empezando a hacer su trabajo práctico, todo un gran bodoque. Eh, si mejoro un poco esta arquitectura o intento mejorarla, puedo pensar que divido mi kernel monolítico en capas. Esta es la arquitectura en capas o layer en inglés, donde tengo toda una parte en modo kernel, pero hay capas de separación y arriba el modo usuario. Eh, Nada, esta arquitectura es medio
demasiado teórica, porque no se suele implementar posta a posta en capas separadas. Em, Dado que implicaría la premisa de una arquitectura en capas en su diseño de base es que, ¿para qué necesito, necesito dibujar con el otro coso? Es que la capa de arriba solo habla con la de abajo, ¿no? Y esta le responde. Pero el file system no puede hablar con la de más abajo. Para eso esta habla con esta y este le responde, ¿no? Entonces, esa separación permite tener módulos con interfaces bien definidas y limitadas, de manera tal que un error en una variable global del módulo de memoria virtual lo arreglás mirando lo que pasa en el módulo de memoria virtual. Y aparte sabes que los únicos que te piden servicios desde la memoria virtual son el módulo que está arriba tuyo, digamos, ¿no? Así que es medio hipotético, medio teórico y no se implementa tanto en la vida real para los sistemas operativos, pero bueno, es una idea de base. El modelo OSI de red, sí, es virtualmente una forma de empaquetar y comunicar que respeta y se lleva muy bien con esta idea de las capas. Pero bueno, eh, todo esto obviamente en modo kernel, o sea, seguimos teniendo todo esto en modo kernel, por más que haya una separación de capas. Y finalmente la última, el microkernel, tercera arquitectura posible, eh, es aquella donde, nótese esto, ¿no? Tengo un pequeño módulo que corre en modo kernel llamado microkernel, con lógicas muy básicas, muy poca lógica de sistema operativo. Y para el resto de la lógica que no entró acá, que debería ser la mayoría, creo procesos que corren en el espacio usuario, que ejecutan el resto de la lógica que me faltaba. Esto es una forma muy especial. Estos son parte del kernel del sistema operativo, pero estos no ejecutan en modo kernel. ¿Ok? Eh, la idea es que el módulo microkernel sea el más chico posible. Y la premisa es, bueno, cuando yo ejecuto en modo kernel soy Dios y puedo romper todo. Entonces, si tengo una arquitectura microkernels, es poco el código que ejecuta en modo Dios. Entonces, al ser poco código, lo puedo gestionar mejor, administrar mejor, arreglar mejor los bugs, etc. Espera, le estoy bajando la tarra. Ahí va. ¡Oh, la puta, que llenó de pelos! Ah, me pasa. Eh, y la premisa y potencial gran ventaja del esquema de microkernel es si hay un error, un problema de estabilidad, hay un crash, se cae alguno de estos módulos, son procesos. Por lo tanto, están separados entre sí, no hay manera de que impacten el resto, ¿no? Si se cae un proceso, no tira el otro. Eh, y hay un mecanismo definido de comunicación con el microkernel para hablar a través de llamadas al sistema, ¿no? Así que esta separación le pretende dar al sistema mayor estabilidad. A veces decimos que es más robustez. Es un sistema que tiene mayor tolerancia a fallas porque está más separado, porque gran parte de ello corre como en un espacio de tipo sandbox, como limitado, ¿no? Porque ese es el término que podríamos usar para definir el universo en el que viven los procesos, ¿no? Un universo limitado. Acá el resto están los procesos comunes al lado, ¿no? Pero estos son un poco más especiales. Si se muere uno de estos, el microkernel lo puede levantar de vuelta y chao. Eh, Esta es una arquitectura como supuestamente más linda en términos del diseño, no tan implementada en la vida real, eh, pero algunos sistemas implementan ideas de microkernel como el sistema operativo de Mac. No todo sería color de rosas acá, digamos, ¿no? Porque tenemos un sistema robusto, estable, fácil de mantener y evolucionar, pero si el módulo de memoria necesita hablar con el de los procesos, que puede, lo tiene que hacer a través del sistema operativo. Entonces hay un poco de overhead involucrado. eh,
que no tenías de ninguna manera en este esquema. Acá la comunicación entre la función 2 y la función uno a través de una variable global tiene cero overheads, directo. Y no todas las decisiones se toman tan sencillamente en el camino de decir, vamos por el mejor diseño que escale mejor o que eh, sea el más flexible para evolucionar el sistema. Las necesidades de la eficiencia en el uso de recursos y la velocidad son tanto o más importantes que aquellas de un diseño escalable o lindo. Entonces muchas veces prima el quilombo de código y el bodoque eh, por sobre un diseño más feliz desde un punto de vista ingenieril. ¿Sí? Tanto Linux como Windows son kernels monolíticos, con algún diseño un poco más feliz, algunas capas, no tan perfectas. No es un quilombo tal como esto, pero se dice que es un kernel monolítico y el universo Mac se jacta de ser un universo más de tipo microkernel, pero nunca lo he estudiado a fondo para ver qué tan real es esto. Bueno, em, encuestas que no estamos tomando. Yo creo que el martes que viene podemos tomar una zona pausa para tomar los tests que nos falten y charlarlas un poco en vivo. eh, que estamos dudando algunos se hicieron para repasar. Acá alguien pregunta si le falta grupo para hacer el TP, así que respondan, póngale onda. Si no, bueno, está el issue del TP. Eh, con esto se puede hacer lo de multihilo. Ahí va, ahí pasaron documentación de sockets, muy bueno. Eh, eh, y ¿qué más? Con esto que vimos, yo expliqué un poquito algunas bases de lo que es la planificación con hilos. Ya quedamos preparados para la práctica del sábado, que es virtual. Poder hacer algunos ejercicios con hilos, de planificación con hilos, y algún otro algoritmo medio loco que queramos jugar. Después le vamos a comunicar un poquitito cómo hacer eso. Pero dentro de lo que es la clase esta, voy a cerrar la grabación, hago un par de comentarios más y ya terminamos, ¿sí? Profe, una consulta. Dígame, Entonces, lo más óptimo sería tener menos participación del kernel o... siempre intentamos, sí, intentamos, como se pregunta acá el amigo Bojack, que la participación del kernel sea la menor posible, pero sabiendo que tiene que estar ahí. Eh, puede ser un plus, siempre va a ser un plus tratar de minimizarlo, eh, porque es menos burocracia, digamos. Sí, en general suele ser una línea de análisis, pero bueno, a veces no se puede, digamos, ¿no? Sí, sí. Eh, bien, dejo la grabación, pero ahora respondo algunas dudas más.